Vamos a nuestra sección de economía con Jaime Aristi Escuder. ¿Tiene República Dominicana suficientes recursos para capitalizar el Banco Central? ¿Y qué mensaje se enviaría a los mercados de capitales si esto es posible? Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ades. El sector público no financiero tiene depósitos en el sistema bancario consolidado por 409.000 millones de pesos, equivalente a 6.6% del Producto Interno Bruto. De acuerdo con un interesante artículo publicado hoy por el doctor Andrés Daguarre Hijo en el periódico El Caribe, esa suma constituye un récord de disponibilidad de recursos líquidos propiedad del gobierno. Entre septiembre del 2020 y octubre del 2022, esos depósitos se multiplicaron por un factor de 5, equivalente a un aumento absoluto de 328.000 millones de pesos. Nunca en la historia había sucedido algo similar. Cabe recordar que el Poder Ejecutivo envió recientemente al Congreso Nacional la solicitud de aprobación de la emisión de bonos globales y domésticos por la suma de 363.000 millones de pesos. Los recursos obtenidos mediante la colocación de esa deuda pública se utilizarían para amortizar la deuda que vence en el 2023, financiar el déficit fiscal y reducir el saldo de las cuentas por pagar del gobierno y aumentar, por último, los activos financieros del gobierno central. Ante el excesivo nivel de depósitos del gobierno, el doctor Daguarre recomienda que se haga una pausa en la emisión de deuda pública y que se utilicen esos recursos que posee el gobierno en el sistema bancario consolidado para pagar la totalidad o al menos parte del servicio de la deuda pública durante el año 2023, así como financiar el déficit público del año que comienza. Esa estrategia tendría como resultado final la disminución de los depósitos del gobierno en el sistema bancario, el aumento del volumen de certificados financieros emitidos por el Banco Central y o una disminución de las reservas internacionales netas del organismo emisor. En caso de que las autoridades decidan emitir en el año 2023 deuda pública en el mercado global y doméstico, pudiera ejecutarse una medida que permitiría un uso más eficiente de los depósitos en exceso que tiene el gobierno en el sistema bancario. Específicamente, una parte significativa de esos depósitos del gobierno se pudiesen utilizar para capitalizar el Banco Central. Esa operación se haría a través de un conjunto de asientos contables entre el sistema bancario, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Por el lado de los activos, el gobierno sustituiría el exceso de depósitos que tiene en el sistema bancario por una posición patrimonial en el Banco Central. El monto total de certificados financieros emitidos por el Banco Central disminuiría, aumentando el valor de su patrimonio, quedando constante el nivel de reservas internacionales netas. Por otra parte, el monto de certificados financieros del Banco Central que se reduciría sería la contrapartida de la disminución del excedente de depósito que tiene el gobierno en el sistema bancario y que sería registrado como aporte patrimonial en el Banco Central. Esa operación de capitalización del Banco Central enviaría un buen mensaje a los mercados de capitales y a las firmas calificadoras de riesgo, reduciéndose así la prima de riesgo de la deuda soberana dominicana. ¿Adis? ¿Interesa eso último, que se reduzca el riesgo? Exactamente, porque así baja la tasa de interés y en términos de la economía dominicana baja también la tasa de interés de equilibrio, así que te bajarían lo que te cobran a ti y así tú proteges tus chelitos. Ojalá lo bajen. Ojalá. Ojalá lo bajen, compañero.